Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy me gustaría conversar contigo acerca de una de las estrategias que estoy implementando en mi estudio del alemán por mi cuenta autodidacta. La verdad es que yo he estado estudiando alemán durante un tiempo. En este momento estoy en el nivel A2. Me he dado cuenta que los adultos aprendemos de una manera totalmente diferente. Y no estoy hablando de los adultos de más de 40, o sea, los adultos en general. Después de cierta edad, ya cuando tenemos una configuración neurológica diferente, a partir de los 20, 25 años, nuestro cerebro comienza a funcionar de manera muy diferente a cómo funcionaba en la juventud. Y hacen falta estrategias que nos permitan de alguna manera abordar esto de la mejor forma posible, porque lo que nos preguntamos es por qué nos cuesta tanto aprender un nuevo idioma después de que somos adultos. Y pues nuestras capacidades memorísticas son totalmente diferentes a las que teníamos cuando éramos niños. Tenemos unas capacidades de síntesis también muy diferentes. Obviamente tenemos una cantidad de conocimiento en nuestro idioma materno que dificulta también en algunos momentos la posibilidad de adquirir el nuevo idioma, porque tenemos un nivel de madurez mucho más alto. Entonces lo que hay que ir es tratando de adecuar lo que tenemos con lo que debemos hacer, más allá de las prácticas de gramática y todas estas cosas. Hay otras cosas que nos pueden servir. Yo he estado luchando ya mucho tiempo con el idioma de manera institucional, es decir, yendo a cursos, haciendo la tarea, pautando los libros, las tareas de los libros, que realmente son, este es un libro estándar de alemán, este es el que acabo de hacer, el que tengo que hacer en el nivel A2. Yo lo hice en digital, lo hice acá, entonces lo que hice fue descargar la aplicación e ir haciendo todas las actividades en digital que me resultaban más sencillas, pero esto contiene una cantidad de gramática impresionante que si no se pone en práctica y si no se sabe estructurar o combinar con otras estrategias, pues resulta complejo y difícil que se pueda adquirir un conocimiento a corto plazo o óptimo de la manera que uno desea. Entonces hay que buscar otras estrategias. Yo durante mucho tiempo, o sea, yo he estudiado toda mi vida básicamente, así que no es nuevo para mí enfrentarme al estudio de un nuevo idioma, pero el alemán ha sido un reto. Así que lo que yo hice fue crearme un diario. Entre una de las tantas estrategias que estoy haciendo es crearme un diario de trabajo en donde yo voy escribiendo cada día lo que me pasa, hago las anotaciones de mis temas personales, escribo mi biografía, voy escribiendo cosas de mi familia, cosas de mi día a día, voy creando historias y voy marcando todo lo que voy haciendo para ir de alguna forma entendiendo cómo puede ir funcionando esto. Mi manera de aprendizaje es a largo plazo, es decir, yo no tengo una forma de pensamiento rápido, sino tengo un pensamiento que necesita de mucho tiempo para poder establecerse. Por eso yo creo historias largas que pueda trabajar por mucho tiempo, en las que pueda leer por mucho tiempo, y es la forma como mi cerebro aprende. Hay otros tipos de cerebro que con 2 o 3 cosas o necesitan aprendizaje cosas muy rápidas para aprender muy rápido. El mío es mi manera personal de ser, el mío necesita mucho tiempo, entonces yo voy creando biografías, voy creando historias largas, me ayudo de diferentes herramientas. Hoy en día contamos con la inteligencia artificial que nos puede ayudar a corregir lo que vamos haciendo sin tener un tutor al frente. Entonces lo que voy es creando con el vocabulario que ya he adquirido a través de mis estudios de gramática normales en el curso, voy escribiendo mis historias y luego que las escribo, las contrasto con alguna corrección o se las
puedo dar a alguien que hable alemán. En este caso, mi esposo habla alemán y también las corrige, me dice en qué puedo fallar. Entonces, es una de las maneras que podemos tener para podernos ayudar en caso de que estemos tratando de conseguir estrategias para poder hablar un poco más el idioma. Yo particularmente comencé a escribir este diario de una manera muy sin estructura. Simplemente dije, pues voy a escribir un diario tal como lo he escrito en español durante toda mi vida, como he hecho journaling en español toda mi vida, y comencé a armar mi diario. Pero me di cuenta que es totalmente diferente porque cuando tenemos con nuestra lengua materna, pues nosotros no tenemos que estarnos preguntando mucho cómo vamos a estructurar la historia o sobre qué historia podemos hablar o si tenemos el vocabulario suficiente, porque intrínsecamente ya lo tenemos. Desde que crecimos con ese idioma ya armado y estructurado. Pero en un nuevo idioma como este, en donde ya necesitamos una cantidad de idioma previa para comenzar a escribir, no podemos comenzar a escribir de la nada. Entonces, lo que yo me di cuenta fue que incluso para tener un diario en alemán necesitamos un plan, porque si no tenemos la cantidad de vocabulario suficiente o no tenemos idea de qué es lo que debemos comenzar a trabajar, pues se nos va a hacer mucho más difícil comenzar a crear historias, porque podemos comenzar creando historias personales sobre mi familia, mi día normal, pero se nos van a ir agotando las ideas si no tenemos una planificación. Entonces, ¿qué fue lo que yo realmente hice? Busqué en los diferentes textos que hay de alemán. Ya lo había mencionado en mi video anterior, que era acerca de los libros que más leo o con los que me estoy ayudando a leer en alemán en este momento, y me di dando cuenta de que siempre abordan temas específicos. Entonces, por ejemplo, este libro que está acá, que es un libro de vocabulario visual, va a tener todo el vocabulario separado por diferentes temas. Por ejemplo, por personas, por comida, por la ciudad, qué sé yo, el tiempo libre, los deportes, etc. Y ese vocabulario está estructurado para que tú vayas aprendiendo poco a poco cada uno de los temas sin que la situación sea tan agobiante. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago uso de este tipo de textos en donde todo está bien separadito, y con este tipo de textos comienzo a crear entonces mis estructuras del diario. Por supuesto, yo creé mi estructura personal, en donde acá la quiero compartir con ustedes, mi estructura personal de cómo escribir y pasar del nivel A2, que es el que yo tengo actualmente, al nivel B2, que es el que busco como meta, como mínimo en este año. No voy a ponerme una meta de lo voy a alcanzar en 2 meses, 3 meses. Ya me he dado cuenta que aquí el alemán no se consigue de un día para otro. El alemán es un idioma que necesita tiempo, dedicación y paciencia. Esto no funciona como que vamos a aprender un idioma en 3 meses, eso es imposible. Entonces yo lo que hice mi plan de trabajo de cómo escribir un diario en alemán para pasar del A2 al B2, y me fui ayudando justamente de estos temas. Busqué los temas que me parecían más interesantes. Por ejemplo, entonces aquí yo me di cuenta que mentions, por ejemplo, personas, familia, casa, son temas importantes, y yo los fui estructurando dentro de mi propio plan de trabajo. Este plan tiene como idea ir concretando historias por cada ítem. Entonces, por ejemplo, en este tema que tengo lo que vendría siendo la biografía personal, pongo un tema meta, Wer bin ich, exactamente quién soy yo, me describo quién soy yo, qué edad tengo, dónde vivo, y esto me ayuda a ir creando contenido y vocabulario para mi diario. Y en la medida en que voy creando contenido y vocabulario para mi diario, voy familiarizándome con frases que son de uso común.
¿Por qué comienzo con la biografía personal? Porque obviamente comenzar por nosotros mismos es la manera más sencilla de iniciar cualquier cosa. Siempre si comienzo con el yo va a ser mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo algunos temas como quién soy, un día típico, cómo fue mi infancia. Y aquí voy poniendo temas de los que yo debo tratar. My Challenge, Airlines, o sea, las cosas que he tenido especiales en mi vida o momentos especiales. Qué sueños tengo para el futuro, qué quiero lograr en el futuro. Y así dividí mi diario. Mi diario en estos momentos consta, o mi estructura de diarios en estos momentos consta de 8 temas, si mal no recuerdo. Y la idea, yo me había planteado una meta de 6 meses, pero ya me estoy planteando la meta mucho más abierta en un año, porque no voy a llegar al B2 en 6 meses, no como yo quiero aprender a hablarlo bien. Entonces me estoy dando una meta holgada en donde yo pueda ir practicando por mi propia cuenta de la mejor manera posible. Tengo varios temas, sería dividir el tema 1 en mi biografía personal, tengo mi tema de familia, un tema de amigos donde voy colocando cosas sobre mis amistades, tanto del pasado como del presente y lo que quiero del futuro. Entonces, las relaciones sociales, las emociones, cómo organizo mi día. Esto me ayuda de alguna manera a ir buscando, a ir teniendo ideas para ir redactando mis propias historias. Y en la medida en que voy redactando mis propias historias, voy escribiendo mi propia historia aquí en Alemania y voy escribiendo mi historia de vida en un nuevo idioma, en un idioma meta. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando yo termine de hacer todos estos temas, de alguna manera tengo que volver a comenzar porque debería tener más vocabulario y esto se repite, es como una situación cíclica. La idea es que no nos quedemos atrapados en un solo lugar o que no nos quedemos atrapados en un solo tema, porque he escuchado o he visto muchas personas que siempre recomiendan escribir un diario, pero no te dicen cómo escribir el diario, porque incluso escribir un diario en tu propio idioma tiene una técnica que tú tienes que ver en qué sistema de journaling tú quieres llevar tu diario, si quieres llevar un diario escrito solamente, o si quieres llevar un diario con imágenes, o si quieres llevar un diario de frases. Es decir, hay muchísimas maneras de abordar el journaling. Un diario creativo también se puede hacer. Entonces hay muchas formas de abordar un journaling en tu propio idioma natal. Ahora, imaginémonos en un idioma nuevo que no conocemos, que no tenemos idea de cómo vamos a comenzar, pues la situación se pone muy, muy cuesta arriba. Lo idóneo sería que de alguna manera tú pudieras tener tu diario y en ese diario tú pudieras ir plasmando lo que vas aprendiendo día a día, tu propio vocabulario, no con listas, no con gramática, sino con lo que te va quedando de lo que vas estudiando de tu curso de alemán, si estás haciendo un curso, o de lo que estás haciendo por cuenta propia, como es mi caso, que estoy haciéndolo de manera autodidacta. ¿Qué es lo que me va quedando día a día? Porque yo tengo un cuaderno de gramática que está full de todo lo que he ido aprendiendo, tanto en mis cursos previos como ahora que estoy estudiando de manera particular, pero nadie me dice o nadie me había dicho cómo debería estructurar mi diario. Esta es la forma como yo lo hago. Yo lo divido por temas y estos temas los subdivido en diferentes pequeñas categorías y de cada categoría escribo una pequeña historia. Estas pequeñas historias pues pueden tener una página, pueden tener una frase, por lo menos esta es una que trabajé muchísimo, esta la estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Esta la trabajé muchísimo, tenía muchas palabras que yo no entendía, entonces todo lo que está en azul, pues podemos decir que es algo que yo no comprendía, básicamente, prácticamente mucho del texto no comprendía. Lo fui creando a partir de mis propias emociones y las traducí en alemán con el traductor normal de la computadora de Google y eso me ayuda a ver qué palabras yo uso más en mi día a día. Eso es otra cosa que tenemos que tener consciente. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un diario, estamos comenzando a escribir porque queremos tener un poco más de ideas sobre lo que queremos trabajar.
Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos sobre cómo hablamos y las personas tenemos en nuestra comunicación personal y diaria particular una cantidad de palabras que usamos constantemente para expresar nuestras ideas y que se repiten constantemente. Ya no dependen tanto del nivel de vocabulario que tengas, sino de la forma como te expresas. Es decir, a veces hay personas que utilizan mucho verbos como querer o verbos como esperar constantemente durante el día. Otras personas son un poco más prácticas y tienen otros tipos de palabras que se repiten en tu día. Entonces la idea es que como personas vayamos viendo qué es autoobservándonos, qué es lo que vamos utilizando diariamente más en nuestra lengua madre. Eso que utilizamos diariamente más en nuestra lengua madre es lo que tenemos que buscar alcanzar en nuestra lengua meta, porque es lo que nos va a permitir de alguna manera pasar nuestro sistema de pensamientos al otro sistema de pensamientos que es la nueva lengua. Y todas las lenguas tienen un sistema de pensamiento diferente. El alemán tiene un sistema de pensamiento muy diferente al del español. El inglés tiene un sistema de pensamiento también muy diferente al del español. Entonces, tanto no solo en la conjugación de los verbos como en la sintaxis de las oraciones o en la creación de ideas, todo es totalmente diferente. Lo que hay que buscar es qué es lo que yo puedo sacar de aquí, de mi idioma nativo, y cómo lo puedo entender, y esto que yo sé que manejo con mi idioma nativo porque es la forma como me comunico, ver cómo puedo llevarlo al idioma meta de la mejor manera posible. Pero para eso se necesita un autoconocimiento previo, y ese autoconocimiento previo te lo va a dar una escritura fluida personal. Si no puedes escribir inicialmente en alemán o en el idioma que estás practicando, ya sea inglés, ya sea italiano, el que estás buscando, si recomendaciones, comienza a hacer el mismo diario que te estás planteando en el idioma meta en tu idioma materno. Una vez que tienes la redacción de ese tema o de esas ideas o de esa historia, pasa esas historias con ayuda de un traductor especializado al idioma meta que estás buscando, en mi caso el alemán, y luego observa cuáles son esas palabras que tú repites mucho y que necesitas aprender sí o sí para poder expresarte en el nuevo idioma que estás trabajando. En mi caso, o en el caso normal, creo que de todo el mundo, una de las cosas que más utilizamos son los conectores para unificar ideas y para construir historias largas. Entonces, lo que te aconsejo es, entre los primeros y las primeras palabras que debes comenzar a comprender una vez que ya estás en un nivel un poquito medio, o sea, entrando a un nivel medio, lo que tienes que comenzar a trabajar inicialmente son los conectores, el sin embargo, el por qué, el para qué, el si esto fuera o si esto no fuera. Es decir, ese tipo de pequeñas palabritas que nos permiten conectar ideas y crear una historia, una idea mayor, es lo primero que hay que ir buscando. Y esto solo lo vas a conseguir si puedes entender la manera como tú narras, como tú te expresas. Entonces el diario te permite la autoobservación, y con esa autoobservación tú puedes ir construyendo las bases para ir enfrentándote a tu nuevo idioma. Ese es actualmente mi reto personal, ir construyendo. Este es el diario que yo hice durante todo el año pasado, lo fui escribiendo. Actualmente ahorita estoy haciendo otro un poquito más gordito, que vendría siendo creo que está acá. Este es un poquito más gordito, entonces ya también lo estoy trabajando. Entonces aquí lo que hago es coloco mi idioma, aquí lo estoy llevando con el idioma en español, narro algunas cosas y luego lo paso acá a esta otra parte en alemán, en donde comienzo entonces a ir armando también estas historias y estas anotaciones en las que yo voy estructurando qué es lo que voy haciendo, qué es lo que voy trabajando. Esta es mi estrategia personal
y este es un plan de trabajo que puedes ir aplicando. Tienes que poner también las temas, las metas. La idea sería tener metas para ir teniendo como un objetivo claro de qué quiero ir logrando con esta construcción de mi diario, porque a partir de esa construcción del diario es que yo voy a ir formando mi vocabulario en el futuro. Comienza simple, es mi recomendación, comienza muy simple. Si estás en nivel A1 y quieres ya comenzar a hablar, a leer o a escribir, porque sé que es un nivel, o sea, nivel A1 para comenzar a hablar es bastante complejo, bastante difícil. Para mí fue imposible desde mi punto de vista. Yo estoy en nivel A2 y todavía hablo muy poquito. Por eso estoy leyendo y por eso he hecho algunos otros videos con lecturas. Hay que comenzar de a poco, pero hay que comenzar, hay que lanzarse a la posibilidad de hacerlo. Y una de las maneras es leyendo mucho y escribiendo mucho. Creo que son las dos cosas básicas para comenzar a hablar. Por supuesto, escuchar es fundamental para poder entender, pero después de un tiempo estudiando y escuchando, muchas personas llegan a como que ese vacío en que, bueno, entienden todo, pero no pueden hablar. Y por supuesto, no pueden hablar porque no hemos practicado hablar, no hemos practicado, como dicen por ahí, soltar la lengua para poder comunicarnos. Entonces, esta es una de mis estrategias, te la dejo por acá. Si te interesa o quieres saber más acerca de ella o quieres que haga un próximo video explicando paso a paso cómo construí mi proyecto de diario para que ustedes puedan construir el suyo, por supuesto déjamelo en los comentarios y con gusto estaré haciendo un nuevo video. Gracias si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, eso me ayuda muchísimo para poder ir moviendo el canal y que otras personas puedan también encontrar este contenido y lo puedan hacer de valor en su vida. Y bueno, esperemos que podamos ayudarnos todos a construir un nuevo idioma en alemán, en inglés o en el idioma en que te estés proponiendo. Gracias por tu compañía y nos vemos en un próximo video. Chao.